Hola, buenos días, mucho gusto. ¿Cómo están? Ay, creo que se va a ver bien chueco, ¿no? A ver, ¿o está bien? Ay, ya no sé, creo que sí está mejor. Bueno, eh, hola. Hoy voy a hablar de un tema que me encanta. Mucha gente me ha preguntado, y me lo pregunto seguido yo también, la verdad. ¿Cómo terminé yo dedicándome al arte? Y es una respuesta larga y es una pregunta súper válida porque yo me dedicaba a otras cosas totalmente. Yo estudié economía, como se los decía en otro capítulo, y hoy mi conexión con el arte, con la pintura especialmente, es algo que va mucho más allá de cualquier palabra. Es una medicina, literal. Para mí es una medicina porque no solo es como crear cosas, y que claro que lo podemos hacer, de quiero hacer algo bonito, quiero hacer algo que me decore el lugar, sino es una manera de expresar tu autenticidad, tu manera como bien individual y bien tuya de ver la realidad. Em, y también para mí ha sido como un camino de regreso a mí misma, la verdad. Yo les doy un poco de contexto. Pues como saben, quienes me conocen y han escuchado esto por un rato, yo soy economista de profesión y me he dedicado a esto, al mundo Godín, por años. Y en alguno de estos trabajos, en mi último trabajo Godín, estaba yo muy ansiosa con la presión que tenía y trabajaba full remoto pues desde mi casa, ¿no? Desde mi departamento en ese momento. Y yo dije, no puede ser la cantidad de ansiedad que estoy sintiendo. Necesito como equilibrar mi vida con cosas que me gusten. Lo típico que escuchamos de que encuentra un hobby para que te distraigas y tal. Porque ya había intentado de que hacer pilates y sí me gustaba, pero era como de, ay, no, algo como que me inyecte vida, ¿no? Y de hecho no sé ni cómo me acordé de la pintura. Eh, y empecé a tomar clases de pintura con el permiso de mi jefe. Ay, sí se ve. Ay, espero se haya oído bien. Con el permiso de mi jefe, súper cerquita de mi casa. Encontré que había unas clases y estas clases eran por las mañanas, 3 horas, un día laboral, el lunes. Y yo decía, bueno, como estoy remoto, lo puedo como contrarrestar o suplir por la tarde, ¿no? Y eso empecé a hacer. Me dio permiso de que me fuera los lunes en las mañanas y, y empecé como a sentir como si me infusionara vida. Y al principio tenía años, o sea, a mí me gustaba mucho en la prepa, me acuerdo, secundaria y prepa me encantaba, pero por decisiones de la vida y cosas literal regalé todos mis materiales, pues me enfoqué en otras cosas y ya desde entonces que no pintaba. Empecé antes de tomar las clases, ya me acordé como a vender como tarjetitas en algún punto de la pandemia que no tenía un trabajo estable. Vendía como cartitas de que de Navidad y tal, que yo dibujaba, porque siempre he tenido como muy bonita letra. Y entonces les hacía dibujitos de Navidad y los vendía y también de que cositas, como típico de regalitos navideños, de que frasquitos de cosas y así. Porque aparte también he tenido una pastelería, he vendido, pues sí, postres y tal. Qué chistoso, ¿verdad? Yo creo que ahí empezó la creatividad, fíjate. Eso también desde chiquita lo hago. Y bueno, el punto es que empecé a hacer con estas como materiales que me quedaron de esas como cartulinas y tal, hacer cosas con acuarelas y marcadores. Como que de repente me ponía a ver un podcast o una película y garabateaba y hacía cositas así. Y luego dije, no, quiero pintar otra vez. Y entonces esto estaba literal a unas 3 cuadras de mi casa. Y bueno, pues se alinearon las cosas y empecé. Y primero empecé como con cosas bien sencillas de, ay, quiero replicar este cuadro. Y entonces la maestra era de que, ok, vamos a hacerlo. Y de tamaños bien chiquitos y tal. Y y después fue de, no quiero que me digan qué hacer, o sea, quiero como explorar con la pintura, ver qué tipos de efecto puedo hacer con diferentes materiales y así.
Y tiempo después dije, ya no quiero seguir aquí porque quiero como explorar más, que esté como más conectado con mi esencia, con mi manera de hacer las cosas. Y encontré a una maestra que es una gran amiga que me enseñó justo a literal hablar con los cuadros, aunque suene muy loco, y a decirme que es que tú y tu cuadro, pues entiéndanse básicamente. Y de repente sí era de que es que quiero hacer algo de este color y quiero hacer no sé qué, pero lo que aprendí y lo que fui como experimentando es que también las emociones las podemos transmitir a partir de estos materiales. Recuerdo perfecto el primero que fue de esta manera, que era un momento en el que estaba, ya un poquito más adelante en el tiempo, pero estaba yo bastante deprimida porque estaba empezando un tratamiento psiquiátrico y justo había salido, creo que sí, ese día o el día anterior del psiquiatra y pues nos dimos cuenta que el medicamento que me habían dado me estaba cayendo pésimo y estaba todavía más deprimida que cuando empezamos y tal, había que hacer unos ajustes, tenía creo que poco de haber renunciado a mi trabajo, mi papá murió poco antes de esto, entonces como que había terminado con mi expareja, eran muchas cosas, ¿no? Y yo sentía como tantas emociones y yo me acuerdo que no podía dejar de llorar en esa clase. Empezaron a ir unas buenas amigas a esta clase y dije, ¿sabes qué? A mí siempre me ha impactado mucho y para quienes me conocen lo saben, la manera que tiene Adele de transmitir en sus canciones. Adele seguro la conocen y si no, de la que se están perdiendo, chiquitos. Adele es una cantante espectacular, inglesa, que tiene unas canciones muy dramáticas, ella misma lo dice, ¿no? Como con una voz muy potente y como con muchísimo sentimiento, como muy desgarradoras algunas incluso. Del último álbum me acuerdo cómo me sentí tan acompañada con las letras de sus canciones y las cantaba mil veces. Y a veces solo era como escuchar y disfrutar su voz y tiene algunas canciones donde ella comparte pedazos de notas de voz que tuvo con una mejor amiga, que grabó como para su hijo, algunas conversaciones que tuvo, muy, 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 muy vulnerable. Y entonces yo me acuerdo que dije, quiero hacer un cuadro con 2 canciones de ella, escritos por detrás. Se los voy a poner la referencia por aquí y a lo mejor al final les pongo como un videito así rápido de algunos cuadros que he hecho. Uno se llama Love in the Dark, como amor en la oscuridad, y la otra se llama... Ah, no, solo es esa. Creo que solo es esa. En ese cuadro sí. Tengo otro cuadro con otra canción de ella. Y entonces era como, si la quieren escuchar, es una canción que habla como de, pues no te puedo amar en esta oscuridad, ¿no? Como que, pues sí, de que esto no se siente bien y como que eres un océano y no te entiendo y tal, ¿no? Como cosas así. Se lo dedica a ella, a una persona, pero yo me di cuenta que también de alguna manera se lo podía dedicar a la depresión. Y fue como una oda o como un canto, un poema hacia estos momentos de mi vida en donde la vida se había sentido demasiado, que justo con este doctor yo me empecé a dar cuenta de que no era la primera vez que estaba yo de esta manera, ¿no? Sí era la primera vez en la que había recurrido a un doctor, tipo a terapeutas y antes, pero no a médicos. Y pues para mí también era, o sea, como que en ese momento muy claro, pero también era muy triste, ¿no? Como de que puta, esto me viene pasando desde que soy bien chiquita, ¿no? Y, y me acuerdo que dije, o sea, a ver, ya he intentado terapia, de tipos diferentes de terapias, tengo muchísima como conciencia y autoaceptación de cómo funciono yo, que yo sé que yo soy una persona sumamente sensible. Em, y he ido teniendo que hacer las paces y entender mi sensibilidad. Y he ido a terapia y he escrito mucho. También me gusta mucho escribir y también he como reflexionado mucho en momentos y etapas bien complicadas de mi vida.
no puede ser que ahora, esa era mi perspectiva en ese momento, no puede ser que ahora que estoy recurriendo a un profesional y estoy tomando medicamentos, esto se ponga peor. ¿Qué está pasando? Ya sabes. Entonces, yo recuerdo que dije, a ver, ya intenté todo, tengo una red de apoyo impresionante y nada me está haciendo sentir mejor, ¿no? O sea, sabía que iba a pasar, pero estando en medio del huracán es horrible. Y dije, ya, o sea, lo único que me queda es el arte. Y me acuerdo cómo me volqué sobre ese cuadro. Y es un cuadro que, o sea, para mí transmite tanto y tiene como un pedacito de mí literal. Es de los cuadros que más me han, pues, aplaudido, que le mueve mucho a personas que lo ven a la fecha de que ese es mi favorito y tal. Y para nada me pone triste, más bien es como una manera de decir, wow, lo pude transformar en eso. Pude como alquimizar todo esto que ni siquiera hacía mucho sentido, solo era como muy desbordante con estos materiales y con el tiempo que le dediqué y el detalle y como los contrastes y también usé como mucho una técnica como muy fluida, entonces sentía como que el agua me ayudaba a transmitir cosas que de alguna manera como las lágrimas también. Y también le puse como brillitos chiquititos y como textura porque significaba que eran como las partes rugosas y todo eso a lo mejor la gente que lo ve no lo entiende, pero para mí cada cachito era como algo como me iba llevando pues. Y para quien me conoce, saben que también soy una persona bastante desesperada y recuerdo que en esas sesiones donde estuve pintando ese cuadro, era como si se detuviera el tiempo. Como si solo existiéramos el cuadro y yo, literal, aunque hubiera gente alrededor, aunque hubiera música, lo que fuera. Es como una conexión bien personal. Y cuando me lo preguntan de qué de todo lo que haces es lo que más te gusta, definitivamente creo que es el arte. Y hay partes de mí donde no termino como de creérmela que hago eso y que la gente paga por mis cuadros y que soy buena haciéndolo, la verdad. Y luego los veo y digo, "Ay, están con madre". O sea, la verdad, hoy yo también compraría cuadros míos, me explico. Y también a veces es un reto para mí como decir, ¿cómo voy a decirle al mundo que soy artista? Ya sabes. Y he tenido bastante resistencia con el tema de ponerme en redes sociales. Ya dice que soy artista, pero como de subir todo el contenido que tengo, porque tengo bastante de los procesos y de cómo han ido evolucionando estos cuadros y así. Pero bueno, porque saben que aquí es totalmente vulnerable este espacio, se los comento porque es algo que tengo que hacer, ¿no? Y que lo quiero hacer y lo llevo queriendo hacer por mucho tiempo. Entonces, esa es la primera experiencia donde dije, wow, wow, que me puede ayudar el arte tanto, ¿no? Porque es como si todo este mundo revuelto, todas estas emociones encuentran expresión sin que le pongamos palabras. Y ese es el caso como de la pintura, ¿no? Pero también existe la música, las letras de las canciones como las de Adele, donde sí hay lenguaje, o la música misma, las melodías. Yo creo que si todos escuchamos a Tchaikovsky o a Mozart, a Beethoven, también muchísimos artistas actuales, ¿no? O sea, hay gente que dices, wow, todo lo que transmite. Y no hablo solamente de estilos muy elegantes como el de Adele, sino, por ejemplo, creo en Abracito al Coral lo platicábamos, pero a mí me fascina, por ejemplo, Jenny Rivera me encanta. Y a veces es que es el despecho o es el amor a su manera, o Elsa y el mar, que es como un pop balada más padre, el regional. A mí me gusta todo, la música country, o sea, como que todo tiene una esencia de la persona y del género y tal, ¿no? O crean su propio género. También lo podemos ver en el baile, o sea, en la danza. Hay gente que dices, wow, ¿cómo puede expresar así? O sea, con su cuerpo, con sus movimientos. Em, y más que el resultado estético, que claro que es lindo decir, uy, me quedó precioso. Por ejemplo,
creo que se alcanza a ver, ¿no? O sea, de que, ay, me quedó bien bonito esta y es como que medio abstracta, pero no unas flores o esa acuarela que fue de las primeras que hice. Está súper sencilla, pero a mí me transmite y como lo que yo quería decir en ese momento y me recuerda en qué punto estaba. Entonces, a veces más que el resultado estético, es también la experiencia de crear como persona, como artista, aunque no te dediques a eso, pero en realidad todos somos artistas. Todos somos artistas porque todos somos creadores o co-creadores, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? O sea, porque junto con los materiales vamos creando. Aunque digas de que no, pero yo no tengo nada que ver con esto, ni siquiera tengo buen gusto, todos creamos cosas. Creas un sándwich que te haces en la cocina, creas un correo electrónico de tu trabajo, creas un momento agradable con tu familia, con un abrazo. Todos creamos cosas con materiales diferentes, en formatos distintos, pero todos somos creadores. Y cuando lo enfocamos a ciertos materiales, como es con la pintura y así, es como si ese arte fuera un espejo interno. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, las personas que han visto mi arte, que me dicen que parecen como un arte vivo, o sea, como si los colores estuvieran vivos o tuvieran un movimiento. Y me encanta porque siento que es como yo lo vivo, literal, o sea, yo lo vivo así, como si los materiales tuvieran su propia autonomía. Cuando los hago desde el corazón, ¿verdad? O sea, todos los hago desde ahí, pero algunos serán de que es que quiero que repliques esto y lo quiero para tal lugar de mi casa y lo quiero así, ¿no? Entonces, pues eso es bueno, es distinto, pero la gran mayoría de los que yo hago, pues se nota que tienen como mi sello, ¿no? Y es una manera de conectar con tu alma, o sea, como hacer una meditación, pero haciendo algo. Y creo que las personas, yo no sé si tengo TDA, de repente lo pienso, pero neurodivergente estoy segura que sí soy. Como que para concentrarte necesitas estar haciendo algo, ¿no? Yo me doy cuenta que cuando camino y hablo, se me queda más la información, o cuando camino y leo, me acuerdo que así estudiaba, se me quedaba más, o cuando me quiero concentrar necesito poner música, aunque sea sin letra o frecuencias, porque si no, no puedo, ¿no? Soy de que, ay, me levanto al baño, pero es que en la cocina se me quedó esto, pero es que quiero lavar ropa, pero es que no sé qué, como que me distraigo con que pasa la mosca, literal. Y entonces, al tener como estos recursos o estos materiales entre tus manos, es más fácil estar enfocada como a profundidad contigo misma o con la vida o con lo que sea que quieras transmitir. Y de hecho, algunas de las obras que yo hago cuando son como pedidos personalizados, yo les pido que me den a un par de canciones, ¿no? Especialmente cuando lo que hago es plasmar esencias de personas. Les pido música y es una manera que a mí me sirve mucho de conectarme con esa persona, de conectarme como con lo que estoy haciendo, ¿no? Y este es otro tema que si les interesa lo podemos platicar después, pero también fui descubriendo cómo el arte es un canal. Con esto que les digo, obviamente es un canal emocional y es un canal de tus experiencias o de lo que sea que quieres transmitir ahí afuera. Pero también se puede canalizar ¿cómo explicarlo? Como conciencias más elevadas o desde otro tipo de planos para materializarlo a través de la pintura, ¿no? En mi caso. Entonces, así es donde les digo que hago cuadros canalizados. Nos podemos meter más a ese tema más adelante. Pero es súper interesante. Y, por ejemplo, una cosa que yo hago a modo personal, donde siento que el arte me despierta sin hacerlo complejo y es algo que puedes hacer tú también si quieres, es literal garabatear, o sea, hacer así como rayadero, literal. Por ejemplo, cuando estoy haciendo un berrinche, de que rayo y rayo como con esa emoción y que se note, ya sabes.
Y a veces de que, ay, qué rico ya, ¿sabes cómo? O tipo, aviento pintura o acuarela de colores feos porque así me siento en ese momento. Y es de que, ay, qué padre. Y hay, algunas son solo para hacerlo, como les decía hace rato, de que lo rompes y listo, se acabó. Y a veces es de, solo voy a garabatear como el ritmo que estoy percibiendo en esta canción. Y, ay, es bien padre. O sea, yo me acuerdo alguna vez que lo hice que dije, ay, qué bonito, me salió como un mapita y todo fue así como de a veces hasta cerrada los ojos. Lo puedes intentar, o de que cuando estás súper alegre y notar cómo es distinto. Me acuerdo también cuando trabajaba y tomaba muchas llamadas, muchas juntas, que lo hacía, digo, eso lo hacemos yo creo que también por concentrarnos, pero como doodling, o sea, como solo hacer formitas y así, puede ser un post-it, literal. Mientras estás en una llamada, y a veces usaba colores diferentes o el mismo y así. Y eso es algo súper fácil. Y dices, no es arte. Pues a veces sí. O sea, yo me acuerdo que mi hermano lo hacía, o lo sigue haciendo, no sé. Y de repente eran tipo paisajitos minis que hacía todos con la pluma. Y ay, wow, o sea, me encanta, ya sabes. Y aparte, por ejemplo, yo lo hice en un ratito y me encantó. Dije, ay, lo voy a enmarcar. Y a veces solo es tipo una frase y qué bonito, me explico. Nada que en eso te inspiras luego para hacerte un tatuaje o lo que sea, ¿no? Déjame ver si esta cosa sigue grabando. Que ya me dio el nervio. Ay, sí sigue. Es que luego como lo estaba haciendo con un celular, digo, ay, si se me acaba la memoria, ¿qué pasa? Entonces, bueno, por ejemplo, creo que esto es algo que podemos hacer. Y otra cosa que hace tiempo yo tomé clases de canto y de repente era como de, ay, no sé qué canción cantar, ¿sabes? Y yo me acuerdo mucho que Víctor me decía de que, bueno, vamos a preguntarle pues a tu interior, a tu alma, qué necesita cantar hoy, ¿no? Y creo que podemos preguntarnos a veces así, digo, o sea, yo sé que hay días que son súper acelerados y que, o que odias al mundo, que tienes 50,000 cosas que hacer, que dices, esto es lo que menos me importa. Pero puede ser un caminito para regresar a ti también, aunque sea una escala menor, aunque sea solo por la anécdota, aunque sea solo para disfrutarlo, divertirlo, por probar, de que no me cuenten, ¿me explico? De hacer una pausa y así tengas 10 minutos, decide, a ver, voy a hacer tipo 3 respiraciones junto conmigo, más bien es que iba a decir, de que vamos a hacer unas respiraciones juntos, tipo 3 veces, de que inhalas profundamente por la nariz, sostienes y exhalas por la boca. Inhalas por la nariz, sostienes y exhalas por la boca. Inhalas por la nariz, sostienes y exhalas por la boca. Y si lo hiciste conmigo en este momento, te puedes dar cuenta de cómo a veces algo tan sencillo, que es un recurso que tenemos y usamos todo el día, todos los días, todo el tiempo, nos ayuda a anclarnos en el momento. Y como que le baja revoluciones a tu mente y a veces también en el tono de voz. O sea, por ejemplo, ahorita me doy cuenta que estoy hablando más pausado que como estaba hablando hace ratito. A veces se tranquiliza un poquito el ritmo cardíaco. Y estando desde este lugar, después de conectar un par de veces de manera un poquito más calmada o profunda, puedo preguntarme de qué necesita expresar mi alma hoy. Y a veces puede ser moviendo el cuerpo y sacudiéndolo y moviendo la cabeza o brincando o estirándote, movimientos gentiles o movimientos rápidos. Miren, aquí no sé si soy yo, pero me trono el cuello. Y también puede ser ponerte un papelito enfrente, ponerte un post-it, una libreta. ¿Qué necesito expresar hoy? Y les digo, a mí a veces, yo esto lo hacía y es algo que les puede servir solo garabatear y así expresar, poner colores o nada con la pluma, con un lápiz o así. O también decir de que mentar madres. O sea, hay un ejercicio de un libro que se llama The Artist's Way, El Camino del Artista. Y le dice
páginas de la mañana, morning pages, y es tipo vaciar tu cabeza, literal, sin pensar, sin analizar, sin estructurar, que se vea bonito, que la letra esté padre, nada. O sea, solo es sacar lo que tienes. Y yo me acuerdo de algunos días donde ha sido tan catártico para mí que empiezo a mentar madres y con cosas que de que, uy, ni me había dado cuenta que tenía toda esta mierda guardada adentro. Entonces le das como espacio y le das cabida a todo eso que traes ahí adentro, ¿no? Sin la necesidad de tener que usar materiales complejos o cosas que te impongan mucho, porque algunas veces decir, ay, voy a comprar un canvas, ay, no, qué miedo. Me pasó 1000 veces las primeras veces que yo quería pintar, de que, hey, ¿qué voy a hacer? Pues lo vuelves a pintar de blanco y listo, ¿no? O sea, ahorita ya soy mucho más valemadrista en ese sentido. Pero permitirnos unos minutos hacerlo de una manera muy libre, sin juzgarnos. De verdad, se los aseguro, y que si no les invito a un café, que van a sentir que se conectan mucho más con ustedes. Y hay personas que creen como que no, es que el arte es solo para gente rica o es un lujo, tal. Y yo creo que es como una medicina para el alma, literal. Hacerla, para mí, obviamente lo es, y de verdad que es algo que me llena de vida, como que me llena de mí, es una cosa muy impactante. Buscaré ponerlo más en palabras, pero es que siento que es algo que a veces te toca como experimentar y como conectar con esas cosas que dices, me prenden el alma, me explico. Pero también verlo, o sea, admirarlo, observarlo, tomar un momento. Yo ahorita me siento tan afortunada de verdad de poder tener el espacio, la libertad, la habilidad que he ido desarrollando también de ver en la casa en la que vivo tantos cuadros pintados por mí. Y guau, lo que me transmiten. Y vivo con unas personas que me lo dicen, o sea, de que la casa cambió muchísimo cuando llegaste a poner tu arte, ¿no? Y hablo como emocionalmente e incluso energéticamente, ya luego podemos hablar más de la parte energética del arte, pero de verdad es como, o sea, sí es medicina para mí. Si me pueden compartir qué ha sido, cuál es su experiencia con el arte, o sea, a lo mejor es de, me encanta ponerme música mientras me baño, o me fascina ir a los museos, o sigo a muchísimas artistas, ¿no? Yo hago eso, sigo a miles de artistas, bueno, no miles, pero muchos artistas y me encanta ver sus procesos. Y acuérdate, o sea, acuérdate que tú eres artista, que tú eres un creador, todos lo somos. Una, no nos lo creemos o creemos que tenemos que tener habilidades sobrehumanas. Claro que no, o sea... Y ¿sabes cómo te puedes dar cuenta? Porque hay cosas que tú notas que los demás no notan. Y eso es una manera de percibir el mundo, ¿no? O si hay como una idea que dices, es que yo la quiero expresar de esta manera, solo tú la puedes expresar a tu manera. O sea, por más de que a tu vecino se le ocurra, no lo podrán expresar de la misma manera. Y es donde dices de que sí es como una cosa bien auténtica y bien personal, ¿no? Hay un artista que a mí me gusta mucho, o sea, es un escritor y es productor de música. Tiene un libro increíble que si les gusta, les interesa más este tema, puedo hablar más del tema, o lo pueden leer, que es Rick Rubin, que es un productor, les digo, de música muy galardonado. Y tiene un libro que se llama The Creative Act. Y muy bueno, de capítulos súper cortos, súper concisos, que te llegan así como que al clavo de una manera súper clara, muy digerible. Es muy bonito aparte, o sea, les puede servir hasta decoración. Se los recomiendo. The Creative Act, el acto creativo, se debe llamar, creo, en español. By Rick Rubin, se los recomiendo. Y cuéntenme si se atreven a hacer algo, a cantar, a bailar, a hacer garabatos. Espero que sí y que si ya lo tienen o lo buscan hacer, me platiquen cómo les va. Gracias. Les voy a poner unos de mis cuadros por aquí
para que vean qué tipo de cosas hago, si les gustan me digan, y también si alguien quiere algo bajo pedido o alguno de estos les gustan, la gran mayoría están a la venta. Beso, bye.